Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad en este hermoso sábado, siendo las 9:21. Empezamos dando la bienvenida de manera presencial y virtual a esta conferencia magistral titulada El rol del Ministerio Público en la etapa preparatoria y en la etapa preliminar del proceso penal, la acusación fiscal y otras salidas procesales. Yo soy el profesor Miguel Ángel Gómez Fretes, docente de tiempo completo del eje de extensión e internacionalización del área de ciencias jurídicas y gobierno de la Escuela de Posgrado de la Universidad Americana. Hoy tenemos como conferencista a un egresado notable del programa de maestría de Derecho Penal y Procesal Penal, lo que significa para la Universidad Americana un privilegio contar con el apoyo y la presencia de docentes de distintos programas académicos. Recordamos las reglas de participación. Durante el desarrollo de la conferencia magistral nos emitirán consultas. Una vez finalizada la ponencia, el magíster responderá las preguntas de los presentes y a los que están conectados de manera virtual. Pueden escribirlos en el chat del Microsoft Teams. El rol del Ministerio Público en la etapa preparatoria y en la etapa preliminar del proceso penal, la acusación fiscal y otras salidas procesales es el tema que nos convoca en esta oportunidad, y el disertante que nos acompaña es el abogado y notario, especialista en didáctica superior universitaria, egresado de la Escuela Judicial de la Promoción 18ª, con diplomas en Derecho Procesal Penal, especialización en Ciencias Forenses, diplomado en Garantías Constitucionales y Derecho Penal Económico, diplomado en Derecho Procesal Constitucional, diplomado en cibercriminalidad y diplomado superior en lavado de activos. Es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Americana y desde el año 2019 se desempeña como agente fiscal del Ministerio Público. Damos la bienvenida al magíster José Silguero. Miguel Gómez, del doctor Javier Pereira, y por supuesto al profesor Valerio Servín por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo experiencias en esta hermosa mañana, como bien mencionaba el profesor Miguel. Como bien lo dijo, el doctor nos convoca hoy en día la temática escogida para poder desarrollar con ustedes en el marco de la maestría, o sea, como alumnos de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la cual, como bien lo señalaba también el doctor Miguel, me tocó la oportunidad y estoy contento y orgulloso de haber pertenecido a esta casa de estudios. En ese sentido, hemos propuesto este tema que dice el rol del Ministerio Público en la etapa preparatoria y en la etapa preliminar del proceso penal, la acusación fiscal y otras salidas procesales. En primer lugar, si podemos pasar, doctor, en primer lugar, abarca bastante lo que tiene que ver con la función o con el rol del Ministerio Público. Nos atrevemos un poquito a hablar de esta cuestión o de la función que tiene que ver con la Fiscalía en sí, con el Ministerio Público, debido al tiempo que nos cupo estar dentro de la institución, ¿verdad? Hace 20 años, hace este año que me toca la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público. En ese sentido, les comento que el marco normativo, en principio, obviamente, es la Constitución Nacional de 1992, nos da lo que tiene que ver con la funcionalidad, con el rol en sí, con la estructura y, obviamente, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal la desarrollan con mayor énfasis y con mayor detalle en cuanto a todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Si pasamos, doctor. Y dice en sí lo que sabemos, lo que siempre escuchamos, representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, ¿verdad? El artículo 266 hace referencia a la representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado y reconoce al Ministerio Público como un órgano autónomo encargado de promover la acción penal y de velar por el respeto a los derechos fundamentales en el ámbito judicial. Es bastante amplia la función, es bastante amplio el rol, pero centramos en principio en lo que tiene que ver, obviamente,
el Ministerio Público tiene otras funciones en cuanto al proceso civil y otros ámbitos, ¿verdad? La protección de intereses difusos, del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, pero en este caso hemos condensado, hemos apuntado más que nada a el proceso penal que es lo que hoy nos ocupa, ¿verdad? Doctor, asimismo la ley orgánica del Ministerio Público hace referencia a la promoción de la acción penal pública. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos punibles y promover la acción penal, ejerciendo la acción penal pública en todos los casos que correspondan. Como bien lo sabemos, estamos en una etapa, ya somos todos profesionales, en una etapa de posgrado, y evidentemente la acción pública se diferencia de la acción privada en el sentido del ejercicio mismo y la titularidad que es monopolizada, en este caso, evidentemente, por el Ministerio Público, los hechos que tienen que ver con la acción penal pública, ¿verdad? Esta función incluye la dirección de la investigación y la presentación de cargos en juicio, siempre actuando en defensa de la legalidad y los derechos humanos. La investigación y la acusación está a cargo también de los fiscales, la dirección de la investigación penal, quienes deben actuar en base a los hechos y pruebas que surjan, sin perjuicio que la defensa también pueda presentar elementos a favor de la inocencia del imputado. Esto es importante señalar, porque el título en sí de nuestra temática dice la acusación fiscal y otra salida procesal. Soy de la teoría y humildemente puedo mencionar o defender esa teoría en el sentido de que no todo es, obviamente, acusar, ¿verdad? Evidentemente acá estamos entre colegas que ejercen que la profesión, que ejercen la defensa técnica en algunos casos, a los dos lo conozco, y en ese sentido quiero hablar todavía no llega a la diapositiva correspondiente, pero el principio de objetividad, el criterio de objetividad que debe primar en la función nuestra. Nosotros considero yo que no hay que tener miedo a pedir una absolución, a pedir un sobreseimiento, a pedir una estimación. No es solo acusación, dice, o no el acusador, pero no precisamente quiere decir que el acto conclusivo, que realmente es el nombre técnico que debe recibir, no precisamente salidas procesales es más coloquial, ¿verdad? Entonces, pero elegimos ese nombre para poder explicar mejor, pero sí, acto conclusivo, requerimiento conclusivo son los nombres técnicos que da el Código Procesal y bueno, deberían llamarse de esa forma. Entonces, pero particularmente lo que hace al criterio de objetividad es sumamente importante en el desempeño del Ministerio Público, en el sentido de obtener las pruebas de cargo y de ello, obviamente, formular los requerimientos que correspondan en ese sentido, ¿verdad? Siguiendo, doctor. A su vez, el Código Procesal Penal hace referencia a las funciones del Ministerio Público, como bien mencionaba en su artículo 52, 53 y 54 principalmente, ¿verdad? Corresponde al Ministerio Público, por medio de los agentes fiscales y funcionarios designados, dirigir básicamente la investigación de los hechos punibles y promover la acción penal pública, como bien mencionábamos anteriormente. Asimismo, la carga de la prueba es un elemento fundamental, es una cuestión sumamente importante que mencionar, puesto que corresponde al Ministerio Público y es quien debe probar en juicio en ese sentido, vamos a referirnos a lo que tiene que ver básicamente el menor tiempo posible
la función o la actividad del Ministerio Público dentro de la etapa preparatoria y la etapa preliminar. Doctor, si me ayudas. En primer lugar, en cuanto a la etapa preparatoria, como su nombre lo dice, consiste en el tiempo que el Ministerio Público tiene para preparar el juicio. Investigativa también se llama porque justamente implica colectar elementos de cargo y descargo del efecto de formular finalmente un requerimiento conforme a ello, ¿verdad? Y ese primer acto de atribución de hechos de una conducta penalmente relevante a una persona denunciada, en este caso, es lo que se denomina la imputación fiscal. Es la atribución objetiva de un supuesto hecho punible a una o varias personas determinadas formulada por el agente fiscal. El efecto implica la imputación sin indicar a una persona una conducta que se adecua a un hecho punible tipificado en la parte especial del Código Penal o las leyes especiales, ¿verdad? Consiste en un acta, efectivamente, en la cual se consignan diversas situaciones que están especificadas en el Código Procesal Penal, su artículo 301. Y, como se dijo, en virtud de la misma se atribuye a una persona determinada una porción de hechos de relevancia penal y se sustenta en indicios suficientes acerca de su existencia, ¿verdad? Sí, es un acto que da inicio oficial al procedimiento penal contra una persona identificada, individualizada por un supuesto hecho concreto, y puede decirse que impulsa efectivamente el comienzo de la etapa preparatoria, es decir, a partir de ese momento, obviamente, el procesado tiene todas las garantías a los efectos de ejercer su defensa y el Ministerio Público, a su vez, de colectar los elementos a los efectos de poder formular finalmente un requerimiento acorde a derecho en la fecha fijada por el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es decir, el juzgado penal de garantías. Siendo, llamamos, como les dije recientemente, salidas procesales en la temática o en el título de la actividad. Sin embargo, obviamente, el nombre técnico, el nombre correcto, son los actos conclusivos, requerimientos conclusivos. El primero de ellos va a saber la acusación fiscal, una vez llevada a cabo la investigación y cuando existan suficientes elementos de certeza positiva en cuanto a la comisión del hecho punible por parte de un sindicado o un imputado, en este caso el Ministerio Público optará por formular el acto conclusivo requerimiento de acusación en su contra con las formalidades expresas y con las formalidades establecidas en el artículo 347, ¿verdad? Que delimita todo lo que tiene que ver con los requisitos de dicho acto conclusivo, de dicho escrito o formulamiento por parte del Ministerio Público en este caso, ¿verdad? Cuando la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado, el Ministerio Público formula acusación en contra del mismo en la fecha fijada por el juez. Y acá están aquellos requerimientos, aquellos requisitos o condiciones que se tienen que dar en cuanto a la formalidad del escrito de acusación o el contenido de la misma. Y en primer lugar, los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado. Y acá es importante señalar y mencionar la diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la imputación fiscal, que es el acto inicial, la atribución de hechos, en principio, acerca de una conducta relevante, pero de forma supuesta, de forma presuntiva. En este caso, ya se adquiere el grado de certeza positiva en cuanto a la comisión del hecho y la relación es más precisa y circunstanciada. Ustedes verán que en la imputación fiscal es un relato sucinto, y asimismo, en este caso se requiere una fundamentación con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. En cuanto a la imputación fiscal, se requiere elementos de sospecha, elementos o indicios o elementos que posteriormente podrían constituirse ya en elementos de convicción con los que se pretenda probar un hecho punible que se atribuye a una persona en este caso, ¿verdad? La expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables. También en el caso de la imputación, normalmente se consigna la calificación preliminar propuesta en este caso, pero no es un requisito expreso por parte del artículo 301 del Código Procesal Penal, ¿verdad?
Sin embargo, en este caso sí. En el 347, en el inciso o en el numeral 4, se establece la necesidad de expresar precisamente los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio, con la que se pretende, obviamente, demostrar los hechos afirmados. Y con la acusación, el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y la evidencia que tenga en su poder y pondrá a disposición de las partes del cuaderno de investigación fiscal. En este caso es importante señalar, y siempre particularmente trato de cumplir con ese párrafo, con el infine, por así decirlo, del 347, teniendo en cuenta que es práctica común de las unidades fiscales subir hoy en día al sistema, alzar al sistema de la Corte el escrito de acusación, y en ocasiones no se remite inmediatamente o no se alza al sistema, por así decirlo, las actuaciones con que cuenta el Ministerio Público y no se entregan inmediatamente la evidencia. Eso puede ser un problema a nivel de nulidades, inclusive. Ya hemos tenido casos en los que pasan días y no se lleva físicamente en la carpeta, ni siquiera tampoco se sube al sistema. Y bueno, eso evidentemente el 347 impone y debe ser cumplido a cabalidad, ¿verdad? Entonces, las salidas alternativas, que es nuestro siguiente ítem, nuestro siguiente punto, y son más que nada soluciones legales o salidas alternas al conflicto penal. Mecanismos de simplificación a la respuesta del impuniendi, diversas respuestas al conflicto penal, castigo y reparación de la víctima. En cuanto al aspecto retributivo, se habla de una reparación del daño a la víctima y la propia reinserción a la sociedad por parte del imputado, ¿verdad? En cuanto a la persona del procesado en este caso, ¿verdad? Como principios rectores en cuanto a esto, los tenemos al principio de legalidad y el principio de discrecionalidad de la acción penal. Es decir, el Ministerio Público en su caso puede optar, siempre que la ley así lo permita, lo autorice, por estas salidas o por estos institutos procesales alternos a la acusación. Inclusive, previamente a formular imputación, también existen institutos procesales los cuales pueden ser optados por el Ministerio Público, ¿verdad? Salidas, entre comillas, porque básicamente como primer requerimiento, como acto conclusivo, como bien les dije, al principio del proceso, en lugar de formular imputación, que es realmente bastante práctico en algunos casos, en los cuales se prescinde de cargar al sistema judicial con una imputación o al mismo procesado con un juicio o con un proceso largo, se pueden optar por salidas ya alternativas como primer requerimiento, ¿verdad? Y a saberlos, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, la conciliación, procedimiento abreviado son algunos de ellos. Y se dan por un consenso alcanzado por las partes, reemplaza al convencimiento judicial, es decir, se evita el contradictorio y se opta por estas salidas o por estos actos conclusivos o primer requerimiento. Implican una manifestación de conformidad o consentimiento, tanto de las partes, y también un control judicial sobre la conformidad, es decir, conforme al artículo 314 y 358 del Código Procesal Penal. En cuanto al artículo 314 del Código Procesal Penal, se darían los casos en que se opte por estas salidas procesales como primer requerimiento. Entonces, el juzgado penal de garantías, al no estar de acuerdo con dicho requerimiento o considerar que eventualmente podría haberse formulado imputación u otra cuestión distinta, se opone a dicha situación de conformidad al artículo 314, solicitando al fiscal se ratifique o rectifique en su requerimiento. En caso de persistir, eso es nuevamente derivado al fiscal superior, al fiscal general del Estado o al adjunto en este caso, ¿verdad? En cuanto al 358, también habla de la falta de acusación. Si luego de culminar la etapa preparatoria, el Ministerio Público opta por una salida alternativa, el juzgado tiene la opción de
rechazar u oponerse a esa salida alternativa y remitir esos autos al fiscal general del Estado o al superior jerárquico inmediato para que ratifique o rectifique el requerimiento del inferior. Por otra parte, la conciliación, cuyo marco normativo está establecido en el artículo 25, inciso 10, y en el artículo 311 y 359, inciso tercero del Código Procesal Penal. Es un medio que obviamente tiene sus condicionamientos específicos para que pueda darse. Específicamente hablamos solamente en cuanto a los hechos culposos para que sea procedente o que hayan afectado la propiedad o el patrimonio de las personas por la reparación del daño o el perjuicio ocasionado por el delito. Eso el propio artículo 25, inciso 10, nos da las condiciones necesarias para poder, para que pueda ser viable este instituto procesal. Y en cuanto al tiempo o al momento en el cual se puede requerir, desde el inicio de la propia etapa preparatoria o en la audiencia preliminar o hasta antes del juicio oral y público en estos casos específicos de hechos culposos o que afecten el patrimonio de la propiedad. Como se dijo, la aplicación y los efectos en la etapa intermedia, en la fecha para sustanciar, en la audiencia preliminar y o en inclusive el requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria puede ser optado por el Ministerio Público previo, obviamente, acuerdo, presentación de los documentos que acrediten ese convenio entre las partes, la reparación total del daño, la conformidad de la víctima, que a su vez puede ser inclusive ratificada en audiencia preliminar, ¿verdad?, con la presencia de la misma. Y el criterio de oportunidad en este caso también está establecido en el artículo 19 y en el artículo 25, inciso tercero, perdón, inciso quinto del Código Procesal Penal, el 301, inciso segundo, 307, 351 y 359, inciso tercero del nuestro Código de Forma. En este caso, el Ministerio Público prescinde de la acción penal, como se dijo al principio de la exposición, como titular de la acción. En estos supuestos puede incluso prescindir, pero para ello tiene que haber también condicionamiento, tiene que haber situaciones específicas para la viabilidad de dicho instituto procesal. La procedencia, en este caso, hablamos de insignificancia del hecho o la reparación social, existencia de una causa cuya expectativa de pena sea mayor o una cooperación recíproca internacional. Esto está específicamente establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal y efectivamente si son rectores para la viabilidad o para la aplicación o la procedencia de este instituto procesal. En cuanto a la suspensión condicional del procedimiento, el artículo 21, principalmente del Código Procesal Penal, y a su vez el artículo 22 que impone las posibles condiciones a ser aplicadas, en este caso, hablamos de la procedencia de la norma penal, permite suspender la condena. Obviamente nos remitimos al artículo 44, en principio para poder hablar de la viabilidad de la aplicación de una suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, en esos casos, en cuando no superen los 2 años de pena privativa de libertad, o se solicita una pena de multa al imputado, o el imputado repare efectivamente el daño, prometa o demuestre su voluntad de repararlo. En esos casos procede la instituto procesal. Sin embargo, no es fundamental la reparación y permanece abierta la posibilidad de recurrir a la vía civil. Es diferente a la conciliación, donde sí se llega a un acuerdo reparatorio, se extingue la acción penal y la acción civil, conforme lo explica la doctora María Carolina Llanes en su libro Lineamiento del Código Procesal Penal. Asimismo, la suspensión condicional del procedimiento puede ser solicitada o requerida durante toda la etapa preparatoria hasta la audiencia preliminar en forma oral inclusive, ¿verdad? La interposición o la legitimación de partes o en forma conjunta por escrito fundado de forma oral en la audiencia, acreditando los presupuestos con propuestas de reglas de conducta. Es decir, en la propia audiencia preliminar, el Ministerio Público puede, al principio de la audiencia, ratificarse de su acusación, luego, al momento de correrse traslado a la defensa técnica, proponer esta salida o este instituto procesal
y una vez verificada la viabilidad de la aplicación del mismo, el Ministerio Público puede allanarse, en ese caso, a dicha aplicación en la propia audiencia preliminar, ¿verdad? Los efectos de la suspensión condicional del procedimiento: en primer lugar, se tiene que designar un asesor de pruebas con obligaciones claras a los efectos de controlar el cumplimiento de estas condiciones por el plazo que fuera dispuesto por el juzgado penal de garantía, ¿verdad? Si el probado, en este caso, ya cumple satisfactoriamente las condiciones impuestas, en el plazo fijado se declara extinguida la acción penal. Caso contrario, el juez verifica las razones y revoca, en ese caso, la aprobación. El proceso continúa fijando fecha al fiscal para que el fiscal siga con la investigación y presente el requerimiento conclusivo. No es vinculante con el nuevo requerimiento. Por otra parte, tenemos en el artículo 420 del Código Procesal Penal al procedimiento abreviado, también como otra salida procesal o como otro instituto procesal. Y también está regulado por el artículo 301, inciso cuarto, también del Código Procesal Penal. La condición en este caso para que se pueda otorgar o para que se pueda beneficiar, por así decirlo, al procesado con esta salida procesal es que el hecho punible atribuido tenga una pena máxima inferior a 5 años o sanción no privativa de libertad. El imputado debe admitir el hecho que se le atribuye y consentir la aplicación del procedimiento penal, el procedimiento abreviado, perdón. El defensor tiene que acreditar con su firma que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. Bueno, básicamente luego de cumplir conjuntamente estas condiciones es que se puede dar la viabilidad en ese caso. El tiempo o la forma de interposición o de solicitud de este instituto es desde el primer acto del procedimiento hasta incluso la audiencia preliminar, de toda esa etapa. Cualquiera de las partes, por escrito fundado u oralmente, asimismo en la audiencia preliminar, también se puede dar la situación recientemente descrita en cuanto a la suspensión condicional del procedimiento, una vez que la defensa requiera, en ese caso, y previo traslado al Ministerio Público, se puede otorgar por parte del juzgado de garantía en caso de corresponder, ¿verdad? En cuanto a el siguiente motor. El sobreseimiento definitivo es otra de las salidas, y en este caso ya hablamos de dar cumplimiento efectivamente, como cuando iniciamos la exposición, al criterio de objetividad. Se da obviamente los casos en que el Ministerio Público corrobore o verifique la inexistencia del hecho punible inicialmente atribuido, la hipótesis inicial del Ministerio Público, la atribución del hecho, en principio daba cuentas acerca de la presunción o de la posible existencia, la supuesta existencia de un hecho punible, y sin embargo, a lo largo de la investigación, probablemente se haya podido corroborar de la inexistencia de dicho hecho, y en ese caso, obviamente, lo que corresponde es la solicitud del sobreseimiento definitivo, ¿verdad? O en el caso de que el imputado no haya participado en él, pudo haber existido un hecho, pero se verifica finalmente que el imputado no estuvo involucrado o no participó en dicho hecho. Y la segunda posibilidad es que, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. O por la extinción de la acción penal, que es una consecuencia de todas o la mayoría de las situaciones previas que hemos descrito. Por ejemplo, la conciliación tiene como consecuencia la extinción de la acción penal, ¿verdad? Asimismo, en el caso del criterio de oportunidad, el hecho de prescindir de la acción también implica, en ese caso, la extinción, ¿verdad? El sobreseimiento provisional, en este caso, si bien en la acusación hablamos de una certeza positiva, en el sobreseimiento definitivo hablamos de una certeza negativa en cuanto a la existencia de un hecho. El punto medio entre ellos, o por así decirlo, la solución que otorga el Código Procesal Penal en caso de no estar ante o no estar seguro de presentar una acusación o un sobreseimiento definitivo y no corresponde ninguno de ellos o resultan insuficientes los elementos para realizar el juicio,
se podría optar por el sobreseimiento provisional siempre y cuando existan posibilidades de incorporar nuevos elementos que sí permitan llegar al grado de certeza o positiva o negativa en su caso, ¿verdad? Esa es una también posibilidad. Sin embargo, el condicionamiento de la propia norma es que se mencionen concretamente los elementos de convicción concretos que se pretenden incorporar. Es importante mencionar también que en caso de dictarse el sobreseimiento provisional, se hacen cesar todas las medidas cautelares impuestas al imputado. Y si los nuevos elementos de convicción permiten la continuación del procedimiento, el juez ha pedido a cualquiera de las partes, admiten la prosecución de la investigación. Es decir, se reabre la causa a los efectos de proseguir con ella, ¿verdad? Y en los casos de delitos, si dentro del año dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la apertura de la causa, el juez declara de oficio la extinción de la acción penal y este plazo se extiende a 3 años cuando se trate de crimen. Obviamente, clasificación de los hechos punibles previstas en el Código de Forma en su artículo 13, ¿verdad? 13. Bueno, la etapa preliminar en este caso obviamente es llevada a cabo en la audiencia preliminar por el juez penal de garantías. Es un acto procesal único donde el Ministerio Público oraliza su requerimiento. La defensa asume proposiciones en observancia de los principios de concentración, progresividad, oralidad, contradicción, etc. Y las partes pueden realizar las propuestas aún en el acto procesal dirigido por el juez. El tema central del debate no constituye ninguna novedad, ya que versa sobre la dimensión de la acción presentada como acusación. Ello teniendo presente que el fiscal en la etapa anterior dirigió la investigación, acumuló las evidencias respaldatorias y finalmente evaluó la información para ejercer el acto trascendental, en este caso la acusación. Por otra parte, como mencionábamos hace rato en cuanto a la posibilidad de que el juez penal de garantías controle el requerimiento como uno de los medios de control de la actividad ejercida por el Ministerio Público, una de las posibilidades que tiene uno de los artículos, en este caso el 357 y 58, en cuanto a la falta de acusación del Ministerio Público, a la oposición del juez en cuanto al requerimiento presentado, tiene la posibilidad de remitir al fiscal general del Estado las actuaciones para que se ratifique o rectifique en cuanto al pronunciamiento del fiscal inferior. Es lo mismo que en el caso que mencionábamos anteriormente del 314, que es el trámite de oposición, en cuanto al primer requerimiento inicial del Ministerio Público y que el juez penal de garantías no está de acuerdo, fundamentalmente devuelve esto a la fiscalía a los efectos de que se ratifique o rectifique. En caso de que se ratifique, se eleva al superior jerárquico. En este caso, directamente se remitan las actuaciones al fiscal general para que acuse en caso de falta de acusación o ratifique cualquier otro de los requerimientos que hayan sido presentados en ese caso. Eso es todo. Si hay alguna pregunta en concreto. Ahora abrimos el espacio de preguntas, consultas y si es necesario algún comentario específico. Le estoy leyendo a los que están en Microsoft Teams. Evidentemente que si alguien levanta la mano acá de manera presencial va a tener prioridad. Son los alumnos del profe Waldir y no les puedo. Tiene ciertos privilegios. Adelante. Voy a acercarle el micrófono para que también puedan escuchar lo que está. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José David Verdú. Doctor, una consulta. En relación a su postura, en relación al trámite de oposición realizado ante la acta de imputación, siendo que el trámite de oposición van dirigidos ante los requerimientos fiscales. Y precisamente dentro de la definición no estaba como requerimiento fiscal el acta de imputación. ¿Cuál sería su postura en relación a eso? Muy buena pregunta, excelente, porque realmente esa posibilidad por parte de los jueces penales de garantías fue dispuesta por una acordada de la Corte Suprema en cuanto a los requisitos o las condiciones que tienen que ser visualizadas o que tienen que ser cumplidas por el Ministerio Público en cuanto
al acta de imputación en sí, ¿verdad? Dar cumplimiento efectivo al artículo 301, en este caso, del Código Procesal Penal, en cuanto a esas condiciones. Hablamos de precisamente 3 condiciones, ¿verdad? Identificar al imputado, el relato sucinto del hecho que se le atribuye y el plazo que por el cual se pretende investigar y finalmente requerir al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Particularmente, obviamente, como parte, en este caso, como Ministerio Público, coincido contigo, ¿verdad? Que la norma en sí, el 314, no prevé esa posibilidad, ¿verdad? Y realmente estamos ante una discusión constante con respecto a ello, ¿verdad? Particularmente me tocó tener justamente hace poco un rechazo de la imputación, ¿verdad? Y estamos analizando, estamos estudiando y viendo un poquitito de cerciorarnos y también de asesorarnos en ese sentido con la Fiscalía General del Estado, con sus asesores a los efectos de poder tomar postura en ese sentido. Sí. Entiendo también que sí, ¿verdad? Pero por eso te digo, estamos asesorándonos un poco a nivel institucional y ver qué postura tomar, pero es una situación que realmente requiere de un análisis profundo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una consulta? ¿Pregunta? Si no quieren aparecer, apago nomás la cámara. Sí, adelante. Yo voy a hacer algo. ¿Qué tal, doctor? Yo soy Blas Cabaña. Voy a consultar lo siguiente referente a lo que dijiste sobre en cuanto a el fundamento serio que estábamos hablando en un principio de no requerir juicio oral de la audiencia preliminar y desestimar la causa si es que no llega a un fundamento serio. Pero ¿sobre vos actuaría la presión social para desestimar la causa o actuaría en consecuencia a lo que pide la sociedad? Una pregunta bastante actual también, ¿verdad? Porque es una cuestión que nos pone muchas veces entre la espada y la pared, pero debemos tener la suficiente entereza, la suficiente capacidad para poder actuar conforme a la norma, ¿verdad? No precisamente dejarnos llevar por la presión mediática. Sí, es cierto, y te soy sincero, medir la temperatura social no está mal, ¿verdad? No considero que esté mal de repente mirar un poquitito dónde estamos parados, cómo están las cosas, pero la decisión la tenemos que tomar conforme a la ley, ¿verdad? Y principalmente en virtud del principio de objetividad, ¿verdad? Yo te dije, como le dije al principio, ¿verdad? Nunca en estos 6 años tuve miedo de pedir un sobreseimiento definitivo o de pedir una absolución incluso en un juicio oral y público, ¿verdad? Es decir, y mucho menos desestimar si es que los antecedentes del caso así hacen que corresponda, ¿verdad? De repente la sociedad exige mucho, pero no cumple, porque todo lo que implica el juicio, toda la responsabilidad, todo el gasto también hay que considerar, porque la sociedad dice no, tiene, pero todo lo que implica eso también es un gasto. Totalmente. Entonces, la sociedad tiene que saber que tiene que No, totalmente. Se sobrecarga el sistema de justicia en lugar de optar justamente por estos institutos procesales alternativos. De hecho, hay una guía emanada de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la... se insta a los jueces, en ese caso, según tengo entendido, a los jueces de garantía y demás, en el sentido de optar por salidas procesales, ¿verdad? De evitar la sobrecarga del sistema. Y, bueno, en ese caso, como decís, si bien es cierto, hay que medir la temperatura social, no te voy a negar que es importante. Somos representantes de la sociedad y bueno, pero no por ello optar por requerimientos infundados o simplemente en base a la presión mediática. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o duda?
El profesor Ward. Antes que nada, felicitarle por la exposición muy larga, completa, muy interesante realmente. Ahora, viene el caso que alguna vez hubo algún problemita. En el caso del sobrecimiento definitivo, dice cuando sea evidente. Se habla también que ahí no hay valoración de pruebas. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo suelen interpretar? Yo tengo una interpretación, por supuesto, pero del término evidente. ¿Cuándo sería evidente y cuándo no? ¿Cómo para plantear el sobrecimiento definitivo? Y en el caso de que los elementos probatorios inicialmente colectados sean contrarrestados por otros elementos o que sean o que suprimir esa hipótesis inicial, se pueda dejar de lado, no sé, por dar un ejemplo, se pueda corroborar que esta persona no estuvo en ese lugar realmente o con un informe del Departamento de la Dirección de Migraciones, que efectivamente no participó en ese hecho, ¿verdad? Y bueno, eso habla de la evidencia de que efectivamente no ocurrió ese hecho. O sea, sin valoración de prueba, indudablemente, porque evidente implica que no hace falta valoración de prueba. Bueno, simplemente eso. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, continuamos a ver si tenemos una pregunta más. Voy a poner ya por acá. A ver si veo a alguien. No, no tenemos consultas ni dudas, así que vamos a pasar a la parte ahí. Diolanda Costa está escribiendo. Vamos a ver. ¿Está escribiendo? ¿Podés abrir tu micrófono, Diolanda? Muy buenos días a todos. Ahí habilitó. Muy buenos días a todos. A fin de preguntar nomás al doctor, el tema de la acusación en la parte probatoria, ¿cómo él puede dar algún ejemplo de eso? Porque me quedó un poco medio que una duda de esa parte. Tipo que un ejemplo de algún caso así, específicamente, de algo para que se pueda utilizar. Porque él estaba hablando, recién que el otro señor estaba comentando. ¿Se escucha? A ver si se escucha acá. Ah, en teoría está prendido. Speaker. ¿Sí puedes repetir tu pregunta? Pero en teoría se tendría que escucharlo en el parlante acá, sí. Vamos a ver si escribió. Está escribiendo. Pero que estamos teniendo problemas con el micrófono. Y el parlante en este momento acá. Hola. Hola, hola. Hola. Mientras que se va a quedar ahí en pantalla. La última pregunta, ¿no? Pidiendo.
El acto inclusivo, dice. ¿Será que puede dar un ejemplo de esa parte por parte de Yolanda Costa? Acto inclusivo, conclusivo tenía que ser. El acto inclusivo, dice. Déjame corregir más ese acto conclusivo, ¿verdad? ¿Eso más? Sigue escribiendo. Solo eso. Solo eso. Sí, bueno, como mencionábamos anteriormente, el acto conclusivo en sí es el requerimiento que formula el Ministerio Público una vez finalizada la etapa preparatoria, una vez colectados los elementos de cargo y descargo durante esta investigación, ¿verdad? Tenemos a la acusación que se da en los casos de obtener el grado de certeza positiva en el sentido de la comisión de un hecho punible o más por parte de un sindicado o más, ¿verdad? En este caso mencionábamos anteriormente que está regulado por el artículo 347 y tiene sus condiciones específicas en cuanto a la formalidad, ¿verdad? Esto es controlado por el juez penal de garantías en cuanto al cumplimiento de esas condiciones, velar por dicha formalidad, ¿verdad? Hay otros que también hemos explicado en el transcurso de la presente exposición. Hablamos del sobreseimiento definitivo, el sobreseimiento provisional, en caso de, en el primero de ellos, inexistencia del hecho, la imposibilidad de poder afirmar la existencia o la participación del imputado en el hecho punible atribuido. También por extinción de la acción, ¿verdad? También el sobreseimiento provisional, cuando no exista certeza positiva ni certeza negativa y se esté ante la posibilidad de incorporar nuevos elementos de juicio que permitan llegar a uno de esos grados de certeza, se opta por el sobreseimiento provisional conforme al artículo 362 del Código Procesal Penal. Además de ello, está la suspensión condicional del procedimiento, el criterio de oportunidad, previsto en el artículo 19. Todos ellos tienen también sus condiciones especiales que hemos desarrollado a lo largo de esta exposición. Primer requerimiento se podría dar antes de la imputación, o sea, se presenta un primer requerimiento, una suspensión podría estar. Así mismo. Criterio de oportunidad. Sí, totalmente. Antes de la imputación, entonces. Sin imputar. Sin necesidad de imputar, es posible optar por uno de esos requerimientos en forma inicial y ya dar el trámite correspondiente directamente ante el juez penal de garantías y optar por ese instituto procesal, ¿verdad? De hecho que por practicidad, en algunos casos, por darle un ejemplo, la exposición a peligro del tránsito terrestre, ¿verdad? A tratarse de un hecho de una relevancia no mayor, ¿verdad? Una insignificancia quizás, el artículo 19 permite optar por el requerimiento de prescindir el ejercicio de la acción en caso del Ministerio Público y de forma inicial se puede requerir al juzgado la aplicación de ese instituto procesal. También el 21, es decir, la suspensión y los demás, ¿verdad? También pueden ser formulados inicialmente. Pero aquí no nomás un seguimiento provisional, demostrar también que debe producir esta prueba, pero por algún motivo no se pudo hacer, o sea, en ese caso, o sea, hay que demostrar de que sí intenté, o sea, en ese caso yo pido, cuando creo que puedo todavía recolectar elementos para llegar a una acusación. Totalmente. Porque pido nomás. No, totalmente. Particularmente, yo considero al sobreseimiento provisional como el requerimiento que menos uno quiere solicitar. Claro, no es motivo, porque justamente no está diseñado o no está establecido para suplir la negligencia o la ineficiencia durante esa etapa preparatoria, durante el tiempo que se tuvo para poder llegar a un grado de certeza, ¿verdad? No está diseñado para eso. Entonces, particularmente, yo siempre considero que lo que menos uno quiere llegar a requerir es el sobreseimiento provisional, porque se supone que tuviste o tendrías que tener el tiempo, salvo en los casos complejos, obviamente por algo está establecido, pero como viendo, sí, hay que
fundamentar y hay que efectivamente demostrar que se hizo lo posible para llegar a ese grado de certeza, pero por cuestiones ajenas a la voluntad de uno, no se llegó y se opta por ese requerimiento. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, con esto damos por concluido nuestra conferencia magistral. Agradecemos al señor al magíster José Silguero por su tiempo y predisposición. Me gustaría que los que están de manera virtual puedan abrir sus pantallas al finalizar la parte protocolar para salir en la foto de cierre. Y de esta manera concluimos la conferencia magistral sobre el rol del Ministerio Público en la etapa preparatoria y en la etapa preliminar del proceso penal, la acusación fiscal y otras salidas procesales, organizada por el Área de Ciencias Jurídicas y Gobierno de la Escuela de Posgrado de la Universidad Americana y con el apoyo del profesor doctor Waldir. Gratitud al magíster José Silguero por su magnífica presentación y al público presente de manera presencial y virtual. A nuestras autoridades, en las figuras que están conectados, Luis Florentín, que es coordinador de servicios de posgrado, Daisy Mazacote, que es nuestra coordinadora del área de ciencias jurídicas y gobierno, y a los alumnos de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal del módulo Procedimientos Especiales que se encuentran presentes, gracias al apoyo siempre del doctor Waldir Servín. Muchas gracias. Y aprovechando la oportunidad de la presencia del doctor Waldir, como máximo referente del programa de maestría de Derecho Penal, si podría ser muy amable de entregar su certificado por el aporte valioso a la formación académica de los estudiantes. Doctor, ¿te tocan la foto? Ahí me parece bien. Magíster José Silguero Denis. Antes que nada, quiero destacar de este tipo de actividades que realiza la Universidad Americana. El doctor Ángel Gómez al frente, creo que ustedes lo sienten, no es la primera vez que están asistiendo. Y siempre es importante estar sintiendo o escuchando la experiencia de quienes están trabajando. En un lado, en este caso, el Ministerio Público y ustedes, la profesión. También su pregunta que va formando siempre en beneficio. Y creo que este es un grupo muy interesado, son ya profesionales antiguos, la profesionales independientes, otros funcionarios de universidad que ya tienen conocimiento de toda esta etapa preparatoria y la audiencia preliminar. Entonces, felicitarle a usted por eso relevante este tipo de actividades y a nuestro disertante de hoy, ya que como lo dije anteriormente, fue bastante completo. La disertación fue activa, fue clara y transmitiendo esa experiencia que todos queremos saber. Para mí resulta bastante importante el currículum de los criminales. En el 2000 pasé a ser juez de sentencia, o sea, yo no estuve en la etapa preliminar ni la audiencia preliminar ni la preparatoria. Así que es muy más bien estamos en un juicio oral. En probatoria ya cuando se produce el debate. Pero por otras cuestiones, ahora sí, en la apelación, tenemos que estar analizando y se plantean varias cuestiones de esta etapa preparatoria. Existe una opinión universal, por supuesto, así que felicitaciones por la presentación a la gente de José Silguero. Muchas gracias.